¿Qué tal, ingenieras? Ingenieros, buenos días. Buen día, profe. ¿Qué tal, Buenos Carlos? días, Buen Inge. día, profe. Bien, ¿qué tal, qué tal? ¿Qué tal a todos, todos? Bueno, pues vamos a continuar con esto que quedó pendiente. En lo que se queda, hay una sesión de Carlos Fonseca en unión permanente. Vamos a ver en qué momento ocurre. Hoy anda por aquí de todos modos, supongo que compartiendo ahí sus dispositivos para tomar nota y para escuchar y como sea, ¿no? Cosas que tiene esta infraestructura, ni hablar, Carlos. Esperemos que sea pronto. Bien, ¿qué me pueden decir de esto que quedó pendiente? ¿Qué propuestas tienen al respecto, ingenieras e ingenieros? Habíamos establecido algunas relaciones, ¿no? Con respecto a qué es lo que sí teníamos y qué es lo que no teníamos. Y me parece que llegamos al concepto de reducción de área. Hablábamos de cómo ese concepto como tal no correspondía al proceso de recalcado, al proceso de forja, considerando que pues en este caso la sección transversal, por efecto de la compresión, aunque la altura sí se disminuye, ¿no? El área transversal en la parte media, que es la que es más susceptible de este cambio dimensional, pues aumentaba de manera apreciable en un fenómeno que se conoce como abarrilamiento. Aquí no sé si esta pequeña imagen me permita mostrarla. Ahí disculpen la calidad, pero se alcanza a ver, ¿no? Los dos elementos antes de forja están del lado izquierdo, ¿no? Y después se alcanza a ver cómo para cada uno de los materiales, tanto para el acero 304 como para el aluminio, eh, pues tenemos que en la parte media, ¿no? Se está generando una sección transversal más grande. Entonces, someter lo que estamos viendo al concepto puro de lo que definimos como reducción de área, ¿no? No encuentro una correspondencia, pero dijimos que es un concepto universal, al menos para procesos de manufactura, y que por lo tanto lo tendríamos que aplicar independientemente de que no describe lo que está pasando físicamente en la palabra, pero sí que está cambiando. ¿Recuerdan eso? Lo platicamos de casa de él, cumplimos con eso, ¿está bien? Sí, profe. De acuerdo, Gabriel, gracias. Muy bien, entonces, hicimos unos cuantos desarrollos muy breves, ¿no? La clase anterior trataba de plantear a partir del concepto de volumen constante, que es lo que define deformación plástica, eso lo planteamos, y me parece que presentamos el concepto de, como tal, era reducción de área, ¿no? Ahí si lo van viendo. Reducción de área, que dijimos que era el cambio, ¿no? Era el cambio de una R minúscula, nos lleva a subíndice, es reducción de área como tal, se está definiendo, y esto va a ser igual al cambio que tenemos en las áreas transversales desde el inicio y con respecto a lo que teníamos, de lo que tenemos desde el inicio hasta el final y lo que tenemos con respecto al inicio. Y me parece que eso se ve simplificado de una manera simple que era, me parece. Ahí ustedes me corrigen, por favor. Me parece que área final, entre área inicial menos uno. Si me pueden confirmar eso, por favor. Sí, eso es correcto, Inge. Gracias, Diego. Después también hemos planteado la constancia de volúmenes, en donde el volumen que teníamos inicialmente es igual al volumen final. Y habíamos establecido entonces que hay una relación entre las áreas, ¿no? Áreas y alturas. En este caso, pues tendríamos que el área final, área inicial, va a ser igual a la altura inicial y la altura final. Me parece que esas son las relaciones que teníamos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros lo que podríamos hacer es transformar ese cambio en el concepto de reducción de área, ¿no? Que tiene la forma
del cociente del área final con respecto al área inicial menos 1. Y esto podría ser igual a la relación de espesores también, altura inicial y altura final menos 1. Y tendríamos entonces esa relación, ¿no? Esa relación, en este caso para reducción de áreas, que parte de ese concepto originalmente, pero que nosotros por constancia de volumen podemos transformar a una variante que depende también del cambio de las alturas de los espesores. Aunque la reducción es el mismo porcentaje de reducción en su altura, ¿de acuerdo? Entonces, también de otro lado tendríamos que esto sería por aquí un delta H genérico y sería igual a el cambio, perdón, eso sería un porcentaje, perdón. Aquí esto sería un porcentaje, me parece, para que eso tenga sentido. Bueno, sí, sí quedaría el porcentaje. Vamos a poner aquí, porcentaje. Porcentaje de cambio de altura sería igual a el espesor que teníamos originalmente menos el espesor final con respecto al espesor inicial. Hablábamos de la similitud que se presenta con respecto al concepto de deformación y de por qué no lo podíamos aplicar de manera directa como deformación, porque estamos hablando de deformaciones plásticas que son grandes deformaciones, y la expresión que tenemos ahí nosotros la propusimos inicialmente para deformaciones infinitesimales. Es un aspecto nuevamente conceptual, ingenieras, ingenieros, tenganlo en cuenta, porque matemáticamente ustedes lo pueden operar. O sea, si ustedes le ponen números a eso, van a obtener un resultado numérico, siempre, ¿no? La matemática no les impone, la matemática no. Lo que les impone es el concepto. Entonces, aunque, oye, pero yo sé que un número, y está bien mi cálculo, sí, el número está bien, la operación matemática está bien, pero no el concepto para el cual lo estás utilizando. Entonces, ser claros en ese aspecto, ¿sale? No somos numeristas, ¿no? Somos ingenieros, entonces debe haber una correspondencia y un balance entre lo que utilizamos como herramienta, ¿sí? Y cómo interpretamos ese resultado para dar un uso práctico, un uso físico. Bueno, tenemos entonces también eso, y eso se podría reescribir también si quieren, se podría reescribir como 1 menos el cociente entre el espesor final y el espesor inicial. Ya tenemos otra relación, ¿no? Una más, que si están de acuerdo, podría ser también a un aspecto de área, y entonces podríamos utilizar una u otra, ¿no? Al final de cuentas ya tenemos una correspondencia entre qué es lo que necesitamos. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Hasta ahí llegamos, me parece. Me parece. Sí. ¿De acuerdo, Rodrigo? Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Ya estamos en esa etapa, ¿no? Recuerden que el curso, ustedes van a escuchar, ¿no? Pero al menos los compañeros están trabajando en la actividad paralela como ASDRI, están generando sus unidades de apoyo para el aprendizaje. Y entonces, el curso parte en cada uno de los temas y de manera global con aspectos de conocimiento, ¿no? Conocer, comprender, ¿no? Desde un punto de vista cualitativo. Después otro sería analizar, hacer suyos de conocimiento, comprenderlo con una mayor profundidad y finalmente aplicarlo. Nosotros la clase anterior ya empezamos a ver la clase de Forja, ¿no? Platicamos cómo es el proceso, vimos los aspectos, características, todo desde el punto de vista cualitativo. No hemos presentado en sí un modelo matemático para Forja, pero esto que está aquí en pantalla ya es un concepto que tenemos, ¿no? De un curso previo. Entonces, analizarlo, este problema en específico de Forja y de recalcarlo en específico mediante esos modelos, es simple, ¿no? Lo acabamos de hacer en esa sesión y al final de la sesión anterior. Ahora ya solamente falta aplicarlo. Y la pregunta se reitera. ¿Qué es lo que hacemos ahora con esa expresión matemática que está en pantalla, ingenieros? Para que se pueda resolver el problema que está planteado. Podríamos hacer la sustitución de esta fórmula de porcentaje de reducción de altura, pero como para cada caso, estableciendo para un cilindro y otro. Vale. Vamos a intentar hacerlo aquí a un lado, ¿sale? Un poco más de zoom para que quede la letra pequeña, ¿no? Que no parezca que estamos grafiteando. Entonces vamos a colocar por aquí, en paralelo, en color negro, que quede una línea. Queda otra línea más. No, para que necesitamos reglas y con esto tenemos
la pura bendición con esta infraestructura. Listo. Entonces tenemos esto. Y tendríamos en un derroche de creatividad, vamos a poner aquí cilindro 1. Y vamos a por aquí cilindro 2. Ya saben que esta clase se caracteriza por ser un derroche de creatividad. Entonces tenemos los dos cilindros. Y vamos al inicio, ¿no? Al inicio de qué es lo que nos está diciendo. Al inicio tenemos que tienen el mismo diámetro inicial, ¿no? Entonces ahí ni siquiera nos peleamos. El mismo diámetro inicial, por lo tanto podremos decir que D y D es exactamente el mismo. Así que ahí no hay batalla, ¿no? Ni siquiera le gastamos ni le invertimos en otros subíndices, son los mismos. Entonces los representamos igual. Pero las alturas iniciales son distintas. Y entonces vamos a ponerle en ese caso una H, ¿no? H1. Vamos a poner por aquí una H2, si están de acuerdo. ¿Qué les parece, ingenieros? Ingenieros, ¿va bien la lógica? ¿Funciona? Yo nos vamos estableciendo las condiciones, ¿está bien? Sí, Inge, bueno, solo en mi caso creo que le había puesto otro subíndice de las alturas, pero creo que porque usted va a poner la final como minúscula, ¿no? Ah, es correcto, me parece que sí. La O verdad bueno, es solo que porque sí van a ser diferentes, ¿no? así es. Sí, eso sí. Pero bueno, ¿la simbología hasta ahorita va bien o me recuperan la que teníamos de la clase anterior y sin problema? No, sí, sí está correcto. Sí, está bien. Muy bien, eso sería al inicio. Eso sería al inicio. Y después aquí trazamos otra línea para separar esto, ¿sale? Y luego tenemos qué es lo que hay al final, ¿no? Lo que tenemos al final es que va a haber un diámetro que no podemos partir del hecho de que sean iguales, ¿no? No, porque es lo que queremos demostrar, si no sería trivial. Entonces tendríamos que poner por aquí, tal vez, un diámetro final 1. Y por aquí tendríamos que poner un diámetro final 2. Vamos a ver por aquí. Si están de acuerdo, ¿no? Esos dos diámetros. Y después nos dice que se tiene el mismo porcentaje de reducción de altura. Eso tendría que ser entonces aquí el mismo porcentaje de cambio de altura, ¿no? Es exactamente el mismo, si están de acuerdo, ¿vale? Son las condiciones en ambos casos. Lo que queremos demostrar está en la parte media. Las expresiones matemáticas para aplicar están a la izquierda y justo por abajo en el último renglón. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es hacer ese cálculo y finalmente romper un poco de la línea que está ahí para hacer una igualación entre esos dos resultados y ver qué es lo que pasa, ¿no? Eso sería lo que tendríamos que hacer. Pero en este caso, lo que nos interesa, pues no son las alturas, ¿no? Porque esas están cambiando. Lo que nos interesa entonces es identificar qué es lo que está pasando con las áreas, porque el día es lo que nos va a dar el diámetro si están de acuerdo con eso. Entonces, en este caso tendríamos que el primer cambio de altura delta H, hasta ahí me voy a tener, esto va a ser igual a qué? Está en la parte de la izquierda. Tendríamos que, si están de acuerdo, esto sería uno menos, sería la altura inicial entre la altura final. ¿Está bien? Yo ahí me perdí, Inge. ¿Lo puede ¿Por qué, repetir Diego? nada más eso del porcentaje? Ya estamos evaluando, ¿verdad? Estamos apenas Pero, poniendo las expresiones. La expresión de delta H está aquí a la izquierda, ¿no? Y está ujú. justo aquí. Pero tenemos que es HF, altura final sobre altura inicial. Y la relación que tenemos por volumen está al revés, ¿no? Por lo tanto, Ah, sería ya. área final entre área inicial, ¿no? Sí, Está correcto. la igualdad, por eso lo puse en pantalla, ¿no? Para que no se perdieran. La Sí. relación ahí está todo junto. Y entonces, siguiendo esta lógica aplastante, pues tendríamos que colocar lo mismo del lado derecho, ¿no? Lo mismito, siempre cuando esto escriba, por supuesto. El porcentaje del cambio de altura va a ser igual a 1 menos la área inicial y área final. ¿Están de acuerdo? Listo. Es lo mismo, pero lo tenemos que hacer particular. Y lo vamos a hacer en diferente color para que no haya ningún problema. Lo hacemos en un color que sea azul primero, para el lado izquierdo. Tenemos que al evaluar esto, tendríamos que esto sería el porcentaje del cambio de altura para el cilindro 1
Las columnas son lo que nos dicen, ¿no? Y eso sería uno menos, sería un paréntesis, y aquí tendríamos que sería D, esto sería D, y aquí sería D1, y esto tendría que estar al cuadrado, ¿de acuerdo? Del otro lado de la igualdad tendríamos exactamente lo mismo con otro color, sería delta H, y esto sería igual a uno menos y el área inicial, que sería D también, y aquí tendríamos que eso sería D2, D subíndice 2, y tenemos que eso sería al cuadrado. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sí, profe. Listo, Carlos. Entonces, habíamos dicho que ya podríamos por aquí, ¿no? Tal vez borrar un poco de esta línea para que podamos colocar la igualdad, ¿no? Entonces tendríamos que uno menos esto que está aquí d y d1 y todo esto al cuadrado va a ser igual a uno menos y esto que sea d y d2 y esto al cuadrado. ¿Sale? Tenemos el color amarillo para simplificar. Tenemos que en ambos lados de la igualdad hay un uno. Lo mandamos a paseo, o tal vez no. A ver. Lo mandamos a paseo con lo que está del lado izquierdo. El signo menos con el signo menos lo mandamos a paseo. El cuadrado con el cuadrado lo mandamos a paseo. Y el diámetro inicial en ambos casos lo mandamos a paseo. Por lo tanto, podemos concluir de manera categórica que uno sobre D1 va a ser igual a uno sobre D2. Y le ponemos aquí lo que queda entonces demostrar. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Se parece a lo que hicieron? No, no se parece, Inge, pero Pero sí, quedó ahora lo veo demostrado. más claro. Pero quedó demostrado. En tu caso también, Diego. Pues sí, pero siento que me tomé en el o sea, en la fórmula de porcentaje de reducción de área. Sí, Al parecer, desde ahí estoy acarreando un error en mi álgebra. Por de eso, acuerdo, tal vez me salió algo muy choncho. de acuerdo, de acuerdo. Diego. Los demás, Creo que yo también estaba mal en el porcentaje, que igual me dio no muy elevado. de acuerdo, bueno. Listo. Sale Salvador. Gracias, Jay. Bueno, pues ahí va esto avanzando, ¿no? De alguna forma. Recuerden que es importante, ¿no? Para ustedes que se pongan también a tratar de analizar esto. Sé que tienen, como todos, muchas cosas que hacer, ¿no? Todos tenemos cosas que hacer. Pero nuevamente, si ustedes ven, voy a poner otra vez al 100%, ¿no? Al 100%, para que vean qué porcentaje de esta hoja en específico, una hoja tamaño carta o oficio, lo que ustedes gusten, ¿no? Ocupa la redacción del enunciado, mis imágenes que ya están ahí porque las voy a utilizar, ¿no? Lo que ya habíamos hecho en la clase anterior, como desarrollos matemáticos, y la solución que está al lado derecho. Son 9:26. Empezamos la clase después de las 9:10, me parece. Son 15 minutos, porque ya llevamos unos 2 minutos que estamos platicando al respecto. ¿Les parece excesivo, ingenieros, lo que se les pide como una tarea moral? ¿O fue simple y sencillamente porque no tuvieron chance de hacer una captura de pantalla y no les compartí el documento? ¿Dependían completamente de ese documento? No lo sé, eso que me digan, si es mucho, si es excesivo. No, Inge, igual en este caso fue algo bastante rápido. Nada más que sí había planteado mal la parte de la reducción y por final estaba igualando las áreas iniciales de los dos casos y ahí es donde me había confundido, pero sí, no, no creo que fue excesivo. No acuerdo bien. Y pues ahí tienen, ¿no? Eh, sí, por supuesto, Rodrigo. Todo es, ¿no? Final de cuentas.
O sea, el objetivo de que no se les pida esto de manera obligatoria, pues solamente para que ustedes estén relajados y lo puedan hacer con calma. No debería ser que la exigencia, ¿no? Entregue resultados, no debería ser, ¿no? Entiendo perfectamente que es como nos han formado desde mucho tiempo. Está tu tarea, no tienes tu tarea, pues tienes una calificación mala. Bueno, eso a final de cuentas es nuestro sistema educativo, ¿no? Aquí tratamos de ir contra él un poco, tanto como se permita, decir, bueno, pues esta es una tarea moral. O hagan esto, ¿no? Háganlo porque les llame la atención, porque a lo mejor les sobran 20 minutos ahí entre partida y partida de algún videojuego, de alguna serie, no lo sé, ¿no? Algo así. Que de verdad no les quite mucho tiempo. Pues, ¿cómo voy a atrever a hacer eso, no? Un desarrollo de 2 horas. Aquí me parece atractivo. No, no, no. O sea, ¿por qué? Porque si ustedes se enfrentan entonces a esto, van viendo el aspecto conceptual, es decir, cuál es la diferencia, reducción. ¿Y por qué puedo ir de uno a otro? Porque está el volumen presente. Entonces puedo cambiar de uno a otro porque es un aspecto matemático, físico. Y entonces lo puedo utilizar, la matemática me lo permite, ¿no? O sea, que se enfrenten a ese tipo de cosas por gusto, porque debe ser por gusto. La mayoría de ustedes, y en el caso ideal, es que todos sean ingenieros por gusto, todos están estudiando ingeniería por gusto, ¿no? Si alguien es masoquista, bueno, pues serán casos particulares, ¿no? Pero la verdad es que están aquí por gusto. Entonces, pues este tipo de cosas les tendría que llamar la atención por la simpleza en la ejecución aritmética, algebraica, pero por el nivel medio, ¿no? Por el nivel medio que se tiene el aspecto conceptual, ¿no? Es manejo de concepto, manejo de concepto. Bueno, ingenieros, esto sería básicamente lo que tuvieron sus compañeros del semestre pasado como una evaluación. ¿Sí? Fue una evaluación. Entonces, bueno, en su caso ya no corresponde, viendo cómo van los tiempos, que fueron distintos a los del semestre pasado. Entonces, pues todo tiene que irse modificando acorde a lo que tenemos. Muy bien. Entonces, si no disponen otra cosa, todos los presentes, le damos carpetazo a este aspecto que inició con la parte cualitativa. Recuerden el nivel que es de conocimiento, ¿no? De conocimiento, de comprensión, eso sería. Tendríamos que ir a la parte de análisis, y finalmente para que lo podamos aplicar. La parte de análisis ya compite con laminado plano, porque comparte el desarrollo y la metodología de cuerpo libre. Por lo tanto, el análisis ya lo único que tenemos que hacer es adaptarlo al nuevo proceso de forja y en específico al caso de forja axisimétrica o de recalcado de cilindros. Esa parte analítica se va fortaleciendo para cada uno de los procesos y la aplicación es lo que queda pendiente, ¿no? La aplicación es lo que queda pendiente. Y entonces no hace falta ser ingeniero, es decir, no hace falta ser genio para saber en dónde vendrá el caso de aplicación. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces sigamos adelante con esto, ingenieros. Damos a una hoja en blanco de eso que está aquí. Ponemos el zoom correspondiente. Y se alcanzan a ver algunas imágenes que voy a tener que poner en algún orden, las que vaya yo necesitando por el momento. Entonces, de inicio, esto que está aquí me parece que lo voy a tener que mover un poco, en lo que los demás crecen, y a ver qué podemos hacer para que quede presentable en sus capturas de pantalla. Lo que tenemos aquí son algunas imágenes que nos permiten ejemplificar el proceso que platicamos la clase anterior en las animaciones, lo que platicamos en la presentación, ¿no? Y cómo se ve en un aspecto de diagrama y lo que ya habíamos presentado en una aplicación sin que necesariamente se muestren los herramientales y el proceso como tal, sino que se muestre la materia prima o el producto antes de ser deformado, antes de ser procesado y qué es lo que pasa después de que se procesa, ¿no? Es un proceso muy simple lo que se presenta, es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo en cuanto a las piezas que se presentaron la semana pasada o en la sesión anterior, pero se tiene que iniciar en algo. Y yo siempre, bueno, aquí seguramente lo escucharon en la clase, a todos aquellos que vayan poniendo atención, ¿no? Empezamos por la tabla del uno aquí, o sea, lo más sencillo. No la del cero, porque esa la dejamos para algunas otras facultades, escuelas, ¿no? Tabla del uno. Una vez que dominamos eso, podemos extrapolar ese conocimiento. La metodología es la misma, el objetivo es el mismo. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es dedicarle tiempo a el análisis. No lo olviden, ¿no? Eso es muy importante. La metodología va a funcionar independientemente de qué tan complejo sea el proceso que quieran ustedes llevar a cabo, pero primero tienen que dominar las bases. Es lo primero, ¿sale?
Es muy común en casa que nos digan, ¿no? Primero hay que aprender a gatear antes de caminar, primero hay que aprender a caminar antes de correr, ¿no? ¿Sale? Y entonces en ese orden, también aquí vamos de a pocos. Bueno, tenemos entonces esa representación y aquí tengo una recuperación de todavía mis clases de pandemia, ¿no? Así que por esa razón el fondo se ve diferente y creo que lo voy a anclar para que eso no vaya a ningún lado, que es un sistema cilíndrico, que es el que vamos a estar utilizando para eh, este proceso, el proceso de recalcado, y que lo último que vamos a dejar, eso todavía no es útil para nosotros, pero eso que está aquí sí, que es el diagrama de cuerpo libre, que vamos a colocar en la siguiente diapositiva un poco más grande, mucho más grande, para que quede a detalle, ¿sale? Serían estas cuatro cosas, la otra la voy a poner justo en la esquina para que no estorbe. Y es lo que tenemos. Vamos a ver, ¿no? Haciendo un poco más grande esto, tan grande como lo permita esta hoja. Yo creo que sí. Que al igual que en el caso del laminado, la metodología lo que nos pide son las mismas condiciones. Es decir, tendríamos que hablar de condiciones de equilibrio. Para ello tendríamos que aislar o definir una diferencial de volumen. Una diferencial de volumen en la cual vamos a colocar las dimensiones diferenciales que necesitamos para plantearlo, ya utilizando el concepto de diferencial, ya preguntamos al respecto porque asumimos que ya quedó claro el concepto de diferencial desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista físico, y colocar también cuáles son las cargas a las cuales se va a someter el diagrama, perdón, el elemento diferencial, y eso es importante, y lo vuelvo a repetir, completa la idea. Un diagrama de cuerpo libre en donde se muestre la diferencial de volumen, en donde se vean las cargas que están actuando sobre el elemento diferencial o las cargas a las que somete el elemento diferencial al material que los rodea. Eso es muy importante, hay una diferencia. Y la diferencia nos las dan precisamente las componentes tensoriales de lo que está en pantalla para las representaciones de esfuerzo. Es decir, el material que está en dirección radial, en este caso, alcanzan a ver que las flechas van hacia afuera del elemento diferencial, lo cual nos da un sentido de que ese material se está estirando. Ese elemento diferencial lo está estirando. Para que se pueda estirar y pueda cambiar su dimensión, tiene que empujar al material. Es decir, está empujando al material que está, lo quiere desplazar. Lo que está en rojo también, ¿no? Está intentando crecer de manera angular. Por lo tanto, intenta desplazar al material que está a los lados. Pero ¿qué es lo que pasa si invertimos el sentido de las flechas? ¿Puede ser eso, profesor? Por supuesto que puede ser. ¿Por qué? Porque depende de qué es lo que estemos intentando plantear en nuestro análisis. Las flechas en azul que están a la izquierda pueden ir en el sentido contrario, es decir, podrían ser cargas de compresión, esas que están aquí. Y las flechas que están en rojo también podrían ir en sentido contrario, ser cargas de compresión. Y en ese momento lo que estaríamos analizando, ¿qué es lo que le está haciendo el material circundante a nuestro elemento diferencial? Como quiere crecer, el material que está dice, pues, ¿a dónde me llevas, no? Entonces lo comprime tratando de mantener sus dimensiones. ¿Están de acuerdo con esa idea, ingenieros? Sí, ¿Sí? claro. Sí. Pero, o sea, lo está diciendo con las flechas como las vemos, ¿no? El material intentando, el En elemento en diferencial este, intentando expandirse y lo que le lo de hace. alrededor lo está manteniendo y hace, genera una compresión. ¿O? Ajá, si las flechas fueran en sentido contrario. O sea, lo que estamos viendo ahorita en rojo y azul, así como están, con las flechas hacia afuera, puras cargas de tracción, es lo que el elemento diferencial le quiere hacer al material circundante. Pero si fuera en el sentido contrario, sería lo que el material circundante le quiere hacer al elemento diferencial por el simple hecho de querer cambiar sus dimensiones. ¿Sale? Inge. ¿Listo? Y eso es una representación gráfica, ¿sí? Pero matemáticamente tiene una modificación en el desarrollo. ¿En dónde es? En el criterio de Tresca. Porque recuerden que el criterio de Tresca no solamente atiende a las componentes mayor y menor, sino también atiende al sentido de la carga. Y no es lo mismo definir una carga de compresión con una carga de tracción de acuerdo a nuestra convención. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las cargas de tracción son positivas, mientras que todas las cargas de tracción son negativas. Y en este caso, todo lo que tenemos en este sistema, todo es
positivo de tracción en el plano radial angular. Todo es de compresión en dirección Z, ¿de acuerdo? Pero si todo fuese hacia adentro, las flechas rojas y las flechas negras, todo sería de compresión. Y entonces el sentido en el criterio de Tresca cambiaría también. ¿Están de acuerdo? Finge. De acuerdo, Diego. Muy bien. Y ahora, no solo eso, ¿no? Ya lo vamos planteando. Sí, sin problema, Rodrigo, no hay problema. La verdad es que sea necesario. Eh, ya tenemos entonces esa situación, ¿no? Ya tenemos esa situación. Ahora viene una pregunta interesante, ¿no? Una pregunta interesante. Si nosotros tenemos que las condiciones de carga son completamente dominantes en una condición, es decir, todas son de tracción o todas son de compresión, ¿están de acuerdo que entonces, si todas coinciden en el sentido de compresión, nuestra convención pierde sentido? Es decir, si todas las cargas de compresión, todas las cargas que tengo en mi diagrama de cuerpo libre, todas, sin excepción, todas son de compresión, entonces definir una convención ya no tiene sentido. Ya podría decir, ¿sabes qué? En este caso las cargas de compresión son positivas. ¿Por qué? Porque no tengo nada contra qué contrastarlas. No tengo contra qué diferenciarlas. ¿Sí? O si todas fueran de tracción, todas las cargas que están, pues si sabes que en este caso quiero que sean negativas, todas las cargas. Por convención, quiero que sean negativas, aunque sean de tracción, no importa. Oye, pero eso va contra la convención, sí, pero en este caso no tengo nada contra qué diferenciarla. Entonces la convención cobra sentido cuando hay una necesidad. Cuando no hay una necesidad, da exactamente lo mismo. ¿Están de acuerdo con esa idea, ingenieros? Yo no la comprendí, profe. Ok. Nosotros tenemos, en el caso del laminado, teníamos un elemento diferencial que tenía cargas de tracción y de compresión en dirección en el plano XY. Y dijimos que por convención, las que eran de tracción son positivas y las de compresión son negativas, porque había una y una de cada tipo. Estaban combinadas en un mismo proceso. ¿De acuerdo? Estaban combinadas. Y dijimos que las cargas de compresión eran negativas y las de tracción son positivas. Respetábamos la convención histórica. Pero en este caso ahora tenemos que todas las cargas que están en el plano radial angular, ¿no? Todas esas cargas, todas son de tracción, todas son de tracción. Hay una de compresión que es P, ¿de acuerdo? Entonces digamos que de tres, una. Bueno, pues en ese caso tendríamos que respetar la convención porque una es de tracción y las otras dos son de tracción. Las de tracción son positivas y la de compresión es negativa. Se mantiene, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si se invierte el sentido de todas las flechas? Es decir, las dos azules van hacia adentro y las dos rojas van hacia adentro. Todo el sistema que estamos viendo en ese elemento diferencial, todo es de compresión. Todo es de compresión. Y entonces yo podría decir, ok, pues todo es de compresión, todo es negativo. O todo es de compresión y todo es positivo. Sí, ya, ¿Ya ahora comprendo. sí? Ah, Correcto, excelente. sí. Si existiera el otro, sí necesitas hacer una diferenciación. En Exacto. este caso usaríamos la convención, ¿no? Por supuesto. Porque es una convención a final de cuentas, no es un acuerdo, básicamente, ¿no? Que debe hacer sentido. No siempre, ¿no? ¿Sale? En este caso, vamos a tratar de irlo respetando, pero es importante que se den eh, a la idea de que no está grabado en piedra, ¿no? Simple y sencillamente atiende a una necesidad de diferenciar cosas, ¿no? Pero que ustedes comprenden el proceso, eso es irrelevante. Eso es irrelevante. Saben que una carga de compresión tiene un efecto diferente al de una de tracción. Y eso no se los dice un signo, eso se los dice el fenómeno físico. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, hablábamos de establecer las condiciones de equilibrio. Entonces, lo vamos a colocar aquí, ¿no? Como parte de, y vamos a colocar por aquí tal vez, a ver si esto da. Vamos a colocar que esto es el método de cuerpo libre nuevamente. Método de cuerpo libre. Y este está aplicado al caso de recalcado. El recalcado, que si la imagen no es suficientemente clara, vamos a ponerlo de esta manera, que es compresión de cilindros. Compresión de cilindros. ¿De acuerdo? Ese sería como que el título de nuestra presentación. Hablamos entonces de que hay que establecer las condiciones de equilibrio. Ya platicábamos de las características de los eh, elementos diferenciales para que podamos establecer las condiciones de equilibrio. Ya dijimos, condiciones de equilibrio. ¿De acuerdo? Estamos hablando de materiales que son isotrópicos. Sabemos que trabajamos con este tipo de idealizaciones en los materiales comerciales y también que sean o que se presente un caso de deformación homogénea, ¿no? ¿En qué aspecto? Bueno, que la superficie de contacto entre el herramienta y el material deformable es completa, es total, a diferencia de deformación plana, en donde solamente es una región, ¿no? Generando un conjunto de esfuerzos y deformando de manera localizada. En este caso, no ocurre de esa manera. ¿Qué más tenemos por aquí? Hablábamos, ya saben, del producto de diferenciales, eso lo seguimos estableciendo desde el punto de vista matemático. Producto de diferenciales, desde el punto de vista matemático, físico. ¿No? Hablamos de que contribuye muy poco, ¿no? Contribuye muy poco para la solución analítica, ¿no? Numéricamente posiblemente nos ayudaría, ¿no? A encontrar tal vez algún tipo de convergencia en una técnica numérica. Pero en este caso de ser un desarrollo analítico, si podemos quitarnos el efecto de una cantidad mínima, lo hacemos, ¿no? Y hablamos también de que lo que se presenta aquí para un aspecto de desarrollo se refiere a ángulos pequeños. El aspecto de tener una diferencial de ángulo creo que ya es suficiente característica. Ángulos pequeños, ¿sí? Y hablamos de que estos los expresamos en radianes. Nuevamente estoy muy al extremo de mi tableta, ¿sale? Y lo que significa entonces que podríamos establecer las condiciones de acuerdo a la expansión en serie de Taylor que teníamos de la clase anterior, algunas simplificaciones de coseno de un ángulo muy pequeño, dijimos que tiende a un valor unitario, ¿no? Tendríamos también por aquí que el seno del ángulo alfa tiende al mismo valor alfa y por lo tanto tendríamos que la tangente del mismo ángulo muy pequeño y expresar a radianes tiende al mismo valor alfa, ¿no? Un aspecto de simplificación para lo que vamos a estar utilizando a lo largo de estas sesiones. Ingenieras y ingenieros, ¿alguna pregunta hasta ahí? Y este ángulo, Inge, son los que vemos en el diagrama. No, 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 es una representación genérica, ¿no? Ok, Sería el coseno del ángulo, ¿no? Por decirlo, el ángulo del que sea. Sí, en este caso tiene una representación específica, ángulo teta, ¿no? Pero no, de cualquier ángulo, ¿no? Aplica para ángulos pequeños. ok, correcto. Listo, digo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces sigamos adelante, ¿no? Tienen aquí esto, y ahora sí, como es un desarrollo completo y lo necesitan, bueno, esto se los comparten cuando concluya la sesión, se los comparten en PDF, los subo al Classroom para que lo tengan ahí a disposición y lo puedan ir repasando. De una vez, para que tengan ustedes material de estudio, motivación o desmotivación, no lo sé, a cada quien, para cómo utiliza las cosas. ¿De qué vendría la pregunta del examen? De hecho, la pregunta del examen ya se las dije en el transcurso de esta sesión, ¿no? Hace unos 5 minutos, ¿no? ¿Alguien recuerda que estábamos diciendo hace 5 minutos? ¿Cuál era el cuestionamiento?
Pues los dejo que piensen un momento en lo que voy agregando lo siguiente Jamboard, ¿sale? Voy a poner a tono para que quede bien. Ya esto ya no lo necesitamos. Yo creo que por el momento con eso está bien. Y tal vez esto que está acá. ¿De acuerdo? ¿Qué estábamos comentando? Ya hace unos 8 minutos. ¿Podrá ser Inge lo del abarrilamiento? Eso fue mucho antes todavía. Después de eso. Bueno, era precisamente el sentido de las cargas de tracción y compresión. Dedicamos un buen rato a eso. Esperaría que hubiera hecho algún eco. Entonces, si se dan cuenta, el desarrollo que vamos a presentar en este momento, pues solamente tiene el sentido de los vectores que están presentados en azul y rojo. Es como lo vamos a analizar, porque es lo que se muestra la imagen. Y entonces, ¿qué es lo que no vamos a presentar? Pues, ¿qué es lo que ocurre si se invierte el sentido? ¿No? La metodología es la misma, pero cambiarán algunos signos atendiendo al sistema de referencia y cambiarán algunas cosas atendiendo el criterio de Tresca, ¿sale? En este caso no restringido porque no es de formación plana. Y esa es su pregunta de examen, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vayan abonando, ¿no? Ahí vayan abonando. Yo no les pregunto nada que no les haya yo comprometido. Como se llevan 4 preguntas de su examen ordinario, mal llamado examen final. ¿De acuerdo, ingenieros? Bueno, para que lo tengan en cuenta y pongan especial atención a todo lo que requieran para ese entonces. Bueno, sigamos colocando cosas para que le dé sentido a esto que está en pantalla. Lo vamos a poner en la parte de abajo. Y tendríamos lo siguiente que sería colocar qué representa cada símbolo, ¿no? ¿Qué es lo que representa cada símbolo? Y en este caso tendríamos que colocar, en primer lugar, el esfuerzo radial, ¿sale? Sigma R, que si me permiten, yo a partir de este momento le voy a poner en rojo, ¿sale? Nada más ese primer valor. Lo voy a llamar simplemente sigma. ¿Por qué? Porque vamos a tener más adelante productos de esfuerzo por el radio. Y si yo le pongo el radio ahí, va a terminar siendo una confusión en la representación. Entonces, como no hay nada que impida esa variable porque nada la utiliza, entonces vamos a decir que el esfuerzo radial simplemente es sigma, nada más. Y le vamos a poner aquí adelante, ¿no? Esto que está aquí, con su apellido, R o sin R, pero en rojo, esto es el esfuerzo
radial, ¿no? En la representación. Luego tendríamos por aquí sigma z. Sigma z. ¿Todos alcanzan a ver sigma z? Sí, profe. Sí, ¿y en Yo dónde no está? la veo. Exactamente. Hay que responder por convivir, ¿no? O sea, pues hay que responder con sentido, ¿no? ¿En dónde está sigma z? Para aquellos que afirman que sí, se ve claramente. Pues el otro que hay es sigma teta, Sí, ¿no, claro, Inge? claro. Pero Ujú. estamos en sigma z. ¿Por qué lo tenemos que poner? ¿Y por qué lo tenemos que poner si no está? ¿Y qué es lo que ya sabemos de la metodología anterior de laminar que nos permita responder a esa pregunta? ¿En dónde está sigma z? ¿En dónde? Que no vemos. ¿Y por qué no lo vemos? No está porque es una respuesta del material, por lo tanto está dentro del elemento diferencial. Y como está dentro del elemento diferencial, debe llevar a un sentido opuesto al que está presentando la carga P, que está comprimiendo. Por lo tanto, sigma z responde a esa compresión en el sentido contrario. Y no está, pero tampoco el laminado estaba. Y dijimos, aquí falta algo y lo colocamos, ¿no? Y en este caso es exactamente el mismo razonamiento. Así que lo colocamos porque está, aunque no se vea. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos adelante y esto sería una representación del esfuerzo longitudinal. Y aprovechando, tendríamos en este caso que sería el esfuerzo angular, ¿no? Tendríamos otra variable más en este caso, pues la representación del sistema cilíndrico. Entonces, el esfuerzo angular, ¿de acuerdo? Ahí va creciendo esto. Tendríamos una representación de una R minúscula, que es su radio, y es variable, por supuesto. Va a crecer, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tendremos una altura H, altura del cilindro, que también es variable, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí una representación de tau, por ahí alcanzan a ver, ¿no? Me parece que es tau y es una Z y una R, me parece. Sino con que sea tau es más que suficiente. Y sabemos que esto representa el esfuerzo coordinado por fricción. Eso sí se pasó, ¿no? Es por decir Bautitlán. Eso es cortante. No mejoró mucho, pero bueno, por fricción. Y tenemos que atiende a un modelo particular lineal en el cual tau es directamente proporcional en el coeficiente de fricción a la carga normal que se está aplicando, que en este caso sería P. Y por lo tanto nos faltaría el valor importante, que en este caso sería P, que representa para nosotros la presión de Forta. Lo que queremos determinar, ¿no? Estimar. Y que en esta presentación es variable también. También esta es variable, por supuesto. Bueno, intento ser variable. ¿Se entiende lo que está ahí escrito? Si no, repetimos. Sigma R, sin subíndice, sigma simplemente, vamos a utilizarlo para representar el esfuerzo radial. Sigma Z, que es la respuesta del material por efecto de la carga de compresión que estamos aplicando en dirección Z, ¿no? Por lo tanto, va en sentido contrario. Está representado con sigma Z, esfuerzo longitudinal, ¿no? En cada uno de los sentidos para la dirección de P. Tenemos el esfuerzo angular también, que es una respuesta a la compresión, ¿no? En ese sentido también. Tenemos la variable radio, que en este caso representa uno de los ejes de nuestro sistema de referencia, el radio, y que tiene límites en R igual con cero, que es el centro, ¿no? de nuestro cilindro, y R mayúscula, ¿no? Pues lo tenemos que ponernos por aquí. Sería una R, y por aquí sería un cero, y por aquí sería una R mayúscula, ¿no?
Así me parece, y así, y me parece que en la igualdad tendría que quedar. ¿De acuerdo? Tenemos una altura, que también es variable, a disminuir por efecto de la carga de compresión. Tenemos la presencia de la fricción asociada a las superficies de contacto entre los herramientales que van a aplicar la carga, el acabado que tengan, el lubricante que se utiliza entre ellas, y va a incrementar el requerimiento de carga global. Y depende todo esto de la magnitud de la carga que estemos aplicando mediante los herramientales a través de la presión de forja. ¿De acuerdo? Entonces, aplicamos la presión de forja, aparece el efecto de la fricción, aparece el esfuerzo longitudinal, aparece el esfuerzo radial y aparece el esfuerzo angular. Mientras no apliquemos ninguna presión externa, mientras no realicemos un trabajo externo, ninguna de esas cargas existe. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos que hacer, tal vez en este apartado quepa, para no quemar una hojita del hotboard, ¿sale? Eh, para hacer la primera parte de esta metodología. ¿En qué consiste la primera parte de la metodología? ¿No? Tal vez nos la podamos ahorrar si la lógica nos permite concluir sin escribir nada. Así que traigan a la memoria lo que hicimos en la mina del plan. ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Pero lo primero que hicimos fue con bueno, en el elemento diferencial, en la parte superior tomamos un triángulo rectángulo en el que determinamos sigma y. Ok, Diego, pero en este caso tenemos proyecciones de las cargas porque había un plano inclinado, como bien dices. En este caso existe un plano inclinado, tendríamos que utilizar proyecciones. ¿Cómo es la normal a la superficie del cilindro con respecto a la dirección de aplicación de carga? ¿Son iguales en signo, en dirección opuesta o? Coinciden, ¿no? Son colineales. Ujú, Por lo sí, son tanto, colineales. cualquier proyección va a ser cero, ¿no? Porque el ángulo es de 90. Entonces, aquí no tenemos proyección, por lo tanto, es una simplificación todavía mucho más sencilla. A eso me refería con que si pudiéramos razonar. No hay un plano inclinado, ¿no? Son perfectamente planas la estampa, la herramienta, con respecto a las superficies. Son planas. Por lo tanto, lo único que existe en dirección Z es la carga P, la presión de forja que estamos aplicando. ¿Y cuál es la otra carga que existe? La que no veíamos, ¿no? Sigma Z. Ajá. ¿Sobre cuál área se distribuyen cualitativamente? No cuantitativa, cualitativamente. Una palabra. ¿Sobre qué área se aplican? La palabra que espero es la misma. Así tal cual. Se aplican sobre la misma área. Tiene lógica, ¿no? Se está aplicando sobre un círculo en la parte superior y sobre un círculo en la parte interna. Es un espejo. ¿Están de acuerdo con eso? De acuerdo. Por lo tanto, y como conclusión, ¿cómo es
la carga P con respecto de sigma Z. De magnitudes iguales, signo opuesto. ¿Ok? Es lo que habíamos planteado, ¿no? Pero había que razonarlo. Sin embargo, tendríamos que hacer el desarrollo mínimo porque nos va a servir para algo que cuesta mucho trabajo luego transmitir. Y sigue teniendo el concepto de diferenciales, de superficies diferenciales, porque están asociadas a cantidades diferenciales. Entonces, eso que alcanzan a ver ahí en verde, o lo que alcanzan a ver en naranja a la extrema derecha, o en blanco y negro en la parte media, eso que está ahí es la superficie superior del elemento diferencial. Es lo que es, ¿no? No hay más, es lo que es. Alcanzamos a ver que hay un arco en la parte frontal que está acotado por el producto del radio y la diferencial de ángulo. Mientras que tenemos un arco ligeramente más grande del lado derecho, que es lo que ya creció el radio en la diferencial y la misma diferencial de ángulo. Estrictamente eso que está ahí es un trapecio en lo que alcanzamos a ver. Todos coinciden con eso. Si enderezamos los arcos, los ponemos rectos, paralelos, eso se parece a un trapecio. ¿Coinciden con eso? De acuerdo, Carlos Ignacio, gracias. Bien, Yair. Muy bien, Rodrigo. Coinciden con eso. ¿Y qué si yo les digo que en lugar de que sea un trapecio, eso que está ahí es un paralelogramo? Que puedo calcular la superficie de ese elemento diferencial, la superficie de ese diferencial, simplemente como el producto de la diferencial de radio por R diferencial de ángulo. ¿Por qué eso sería correcto? Vamos a enfocarnos aquí, ¿de acuerdo? En eso que está aquí. Aquí nos vamos a enfocar. Voy a intentar, ¿no? Tanto como me lo permita el pulso que tengo en este momento, ¿sale? Si es que esto permite trabajar. Voy a colocar, y voy a colocar en amarillo, supongo. A ver qué también queda. Alcanzan a ver que la diferencial del radio está aquí, va de este punto a este punto, la diferencial del radio. ¿Si lo alcanzan a ver, ingenieros? Singe. Muy bien, Diego. Y es una cantidad diferencial, ¿no? O lo que quiere decir que es indicativa. Describe una condición, ¿de acuerdo? ¿Qué si yo digo que ahora la diferencial de radio solamente va de este punto a este punto? ¿Habría algún problema si yo digo que ahora nada más la diferencial de radio va de aquí a acá, diferencial de radio? ¿Habría algún problema? ¿Y si digo que es ahora la mitad, o la mitad de la mitad, o la mitad de la mitad de la mitad, y que digo que cada porción pequeña es una nueva diferencial de radio, se contrapone a lo que ya dijimos, a lo que hemos explicado? Sí, que mi estimado Carlos, sí está bien, sí se contrapone, no lo sé, quedó muy ambigua la respuesta.
¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí se comprende la idea, ingenieros. Es decir, yo tengo una representación para el dibujo de esa longitud de R en negro. Es lo que dice mi dibujo, ¿de acuerdo? Pero yo en el concepto sé que es una diferencial de radio, por eso les preguntaba. Ya no los atosigo más, no los incomodo más preguntándoles el concepto de diferencial, porque asumo que ya lo tienen dominado. Y entonces dicen, ah, bueno, sí, yo sé que es la diferencial de radio, ¿no? Y eso es una representación gráfica. No es la diferencial de radio, está representando la diferencial de radio. Lo entiendo perfectamente. Pero también puede ser la diferencial de R que está en amarillo, más pequeña. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo concepto. ¿Cuál es el concepto? ¿No? Una cantidad tan pequeña como sea posible, que siempre existe una cantidad menor a ella, no importa qué tan pequeña sea, pero que puede decir existe una cantidad más pequeña todavía sin que sea cero. Y me parece que la diferencial de radio que está en amarillo cumple con esa condición. Y si luego esa diferencial de radio la parto en dos, luego en cuatro y luego en ocho, ¿sí representa una diferencial de radio, ingenieros? Inge, con que Por no llegue a supuesto, cero. porque no llega a cero. ¿Y qué es lo que pasa con esa cantidad, con esta cantidad que está aquí y con esta cantidad de aquí, cuando la diferencial de R tiende a cero? Si el diferencial de radio tiende a cero, nos quedaría nada más el radio multiplicado por el diferencial de, de teta. Lo que quiere decir que entonces esos dos arcos son iguales. Sería la conclusión después de todo este razonamiento, ¿no? Sí, profe, pero para eso, pues la diferencial de radio tiene que ser muy pequeña. ¿Y qué no es la definición que dimos de diferencial de radio? O sea, viene por añadidura, no estamos inventando nada. Ya en sí representa una cantidad muy pequeña. Dice, ¿y tú por qué la hizo tan grande, profe? Pues lo hubiera hecho pequeñita para que diera sentido. Sí, pero si la hago pequeñita no puedo dibujar nada adentro. Entonces, el objetivo es representar. No es el dibujo lo que es importante, es el concepto. Nuevamente. Entonces, pues vamos a ver después de esto, ¿vale? Ahí queda, pues lo que estábamos diciendo de nuestro desarrollo. Y entonces lo que tendríamos que hacer en este caso es identificar qué es lo que pasa una vez que nosotros colocamos las cargas. Casi se iba esto. No, no, aquí creo que se está viendo distinto.
¿De acuerdo? Entonces tendríamos que por aquí se está aplicando una carga P sobre este elemento diferencial, ¿no? Aquí lo tenemos que representar como si estuviera entrando una flecha. Me parece que la representación es así, ¿no? ¿No? Se ve la parte de atrás de la flecha, ¿no? Entonces ahí entra y queda esa representación. No es una, porque es una presión, por lo tanto está distribuida en toda la superficie, por lo tanto yo tengo que colocar muchas de estas, ¿no? Tanto en el sentido de que la presión se está distribuyendo ahí. Esto que está aquí es P. Y dentro, el material tiene una respuesta, ¿no? Que va aquí, justo aquí en sentido, voy a poner una nada más por aspectos de dibujo, que sería sigma Z. Aquí sería sigma Z. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta simplicidad y el razonamiento que hicimos para colocar la suma de fuerzas, que es trivial, ¿no? Ya sabemos el resultado, ya lo concluyó Diego, y, pero lo vamos a utilizar para la representación de la superficie, que la vamos a estar utilizando de manera constante después de que ya dimos la explicación. Y entonces sería lo siguiente, tendríamos en sentido negativo la presión P, en sentido negativo de Z, ¿sale? ¿Sobre cuál superficie se está distribuyendo? Se está distribuyendo sobre una superficie que sería R, diferencial de ángulo, ¿sale? ¿No? Es lo que tenemos. Es el arco, y por la diferencial de R, eso sería. Y en sentido positivo tendríamos más la componente que no se alcanza a ver, que sería sigma z, que se está distribuyendo exactamente en la misma superficie, es decir, R diferencial de ángulo por la diferencial de radio. Y esto tiene que estar en equilibrio, al menos para el análisis que estamos haciendo. Como tenemos que son los mismos términos, entonces este término que está aquí lo podemos factorizar y mandarle al otro lado con el cero. Y entonces llegamos a la conclusión de que la presión P es igual a sigma z. Algo que era trivial, ¿no? Y que ya habíamos dicho que era muy sencillo de comprobar. ¿De acuerdo? Pero con lo que nos vamos a quedar es con esa superficie que está ahí y que no es relevante que sea precisa, ¿no? En dirección Z por las condiciones que acabamos de establecer, pero que sí va a ser relevante en dirección radial, porque ahí su efecto sí es dominante. ¿De acuerdo? Para que lo tengan en cuenta, por favor, cuando lleguemos a esa instancia. Ingenieros, ¿alguna pregunta de esa conclusión? No, profe. No, Listo, profe. Alexis. Listo, gracias, Thank you. gracias. Listo, digo. Muy bien, entonces tenemos esto y podemos seguir adelante con lo siguiente de nuestra metodología. Hicimos la suma de fuerza en una dirección, ya llegamos a esa conclusión. Y recuerden que el objetivo es encontrar una base ortogonal para que podamos utilizar el criterio de tres, aunque en este caso es trivial, lo estamos aprovechando para jugar un poco con la representación de las superficies y sus diferenciales y cómo podemos jugar con ellas a partir del concepto. No lo olviden, es muy importante esa parte, que quede clara, que quede entendida. ¿Sí? Que quede entendida. Bien, y lo siguiente, si están de acuerdo, era hacer la suma de fuerzas en dirección radial, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Nada más que aquí, supongo que será esto. Si es que todavía tengo una más. Creo que sí. No sé si pudiera ser que esto se duplique. Esto se duplique. Yo creo que se va a perder todo. Bueno, usemos los dedos que he hecho las cosas bien. Ahí está el resultado anterior y tenemos la nueva, que es lo que vamos a estar utilizando. Y vamos a traer aquí un nuevo recorte, porque lo necesitamos mucho más grande. Entonces voy a hacerlo aquí, a ver si queda bien. Solamente de esta parte y la necesitamos que crezca, tanto como sea necesario. Y lo demás lo encojamos un poco y movemos esto que está aquí. A ver, ¿qué les parece? ¿Se alcanza a ver a mejor detalle? Esa representación del diagrama del cuerpo libre en el plano. Ahí está, ¿no? Un poco más claro.
Bien, y lo que vamos a hacer primero es trazar algunas líneas auxiliares porque las vamos a necesitar, ¿sale? Vamos a necesitarlas. Vamos a colocar en rojo, ¿no? Una pequeña tilde. Voy a tratar de colorear, a ver si quedan bien. Todo lo que vaya en dirección radial y que nos interesa, en este caso, que sería, me parece que esto que está y que coincide, ¿no? En este eje, aquí tal cual, todo eso que está aquí, ¿no? Esas tres coinciden en dirección. Y tal vez no sea lo más atractivo hacerlo de esa manera. Mejor lo ponemos aquí arriba, ¿sale? Sería todo esto que está justo aquí, coinciden esas tres componentes, que sería sigma R, el cortante sigma R y el esfuerzo radial en sentido contrario. Sería lo primero. Lo segundo sería esta componente que está aquí, ¿no? Tengo que hacer un zoom bastante grande. Sería tal vez, si lo vemos sería una componente que va en este sentido, voy a ponerla aquí, y que va a chocar con otra que va perpendicular, ¿no? Que sería justo esta de aquí, ¿no? La que va en rojo es la que nos interesa, que es la radial, y también está en la parte de abajo. Por lo tanto, tendríamos cuatro componentes, que sería, o cinco, si quieren verlo así. Componente radial negativa hacia el centro del cilindro, sigma R más diferencial de sigma R, es decir, esfuerzo radial en sentido positivo hacia R mayúscula, el esfuerzo cortante porque el material tiende a ensancharse, por lo tanto la fricción se opone a ese movimiento, va en sentido negativo o hacia el centro del cilindro, y luego tendríamos los esfuerzos angulares, ¿no? Los esfuerzos angulares que tienen una componente que va en sentido hacia el centro del cilindro también, y una componente que es perpendicular a esa dirección, que no nos interesa, ¿no? Porque no la estamos cuantificando. Es la única componente, de hecho, en el esfuerzo radial, perdón, este angular. Y entonces lo único que nos interesa es la otra proyección. Y por eso es que necesitamos un dibujo mucho más grande para que quedara claro en dónde lo vamos a representar, ¿sí? Lo único que proyecta en este caso es el esfuerzo angular. Es lo único que proyecta, porque es el único que tiene un ángulo. Y lo único que tenemos que identificar es cuánto vale ese ángulo. Y eso sí lo vamos a hacer justo aquí, ¿no? Vamos a hacerlo aquí, tal vez en color amarillo nuevamente. Y lo voy a colocar por acá, ¿sale? Vamos a colocar esta línea, así. Y si están de acuerdo, esto que está aquí es la mitad de la diferencial del ángulo. Así, es la mitad, ¿de acuerdo? Si yo me traigo por aquí, justo por aquí, esta componente en rojo, que vaya tal vez por aquí, desde aquí, desde aquí, y que pase por acá, ahí va. Choca en ese punto, por favor, véanlo con ese afecto, ¿sale? ¿De acuerdo? Vemos entonces que si el ángulo está marcado entre esta línea que está aquí y esta línea que está aquí, ¿sale? Y esta línea que está aquí es perpendicular a esta, y esta línea que está aquí es perpendicular a esta, ese ángulo, si están de acuerdo, también está justo aquí, la diferencial de ese ángulo sobre 2. ¿Confirman eso, ingenieros? ¿Podría marcar otra vez el ángulo, Inge? Es el... Sí, No, este que está justo aquí, de aquí a este punto. Ponemos en verde. Es este que está aquí. ok, correcto. ¿Sí está bien? Muy bien, pero esa es la proyección perpendicular, ¿no? Perpendicular y es el cateto adyacente, por lo tanto sería la función seno, ¿no? Perdón, pues sería la función coseno de la diferencial del ángulo teta sobre 2. Pero lo que necesitamos es el cateto opuesto, por lo tanto sería la función seno. ¿Están de acuerdo con eso? Sería esta proyección que está justo aquí. Y es una diferencial de ángulo, ¿no? Es una diferencial de ángulo. Eso sería el seno de la diferencial de ángulo sobre 2. ¿Cuál fue la aproximación que dimos en este caso? Que esto es aproximadamente igual a qué? Para ángulos pequeños. Al ángulo. Al mismo ángulo, ¿no? Y en este caso sería el argumento, la diferencial del ángulo sobre 2. Ya tenemos un uso de esa igualdad trigonométrica que teníamos al inicio, de la extensión que teníamos al inicio de este planteamiento. ¿Vale? Ya tenemos entonces eso completo. Lo dejamos a un poco más decente. Tal vez por ahí está bien. ¿De acuerdo? Ahí queda. Ahí queda entonces la representación. Y ahora sí podemos hacer nuestra suma. Vamos a ver que también funciona. Y sería lo siguiente.
tendríamos entonces que hacer la suma de fuerzas en dirección radial, ¿no? Sería la suma de fuerzas en dirección radial. Y esta debe estar casi en equilibrio, ¿no? Ya dijimos las particularidades de por qué. Y tenemos las componentes de esfuerzo radial. Y primero colocamos aquello que sea positivo. Y lo que es positivo en este caso sería la componente de esfuerzo radial más su diferencial, es decir, sería sigma más la diferencial de sigma. Ese sería el primer término. ¿Sobre cuál área se está distribuyendo? Se está distribuyendo sobre un arco que sería R más la diferencial del radio, ¿sale? Esto por el producto de la diferencial angular y multiplicado por la altura H, ¿sale? La altura H que está justo representada aquí, ¿de acuerdo? Ahí está la altura H. Eso sería lo primero. Después tendríamos lo que intenta, ¿no? Oponerse a ese movimiento que está del otro lado de la superficie, que sería menos la componente sigma en un arco más pequeño, que sería simplemente R por la diferencial del ángulo y por la misma altura H. Y con eso acabaríamos las componentes longitudinales, ¿no? Con eso acabaríamos las componentes longitudinales. Déjenme enderezar esto un poco bien, que quede más o menos el mismo tamaño. Y sí, el diferencial de ángulo y por H. Y déjenme cambiar esto porque ya aparece un subíndice, que es lo que tratamos de evitar, ¿no? Una vez más. Tenemos que sería entonces simplemente sigma, ¿sale? Y aquí sería por una R, que sería acá. ¿De acuerdo? Con eso tendríamos entonces dos superficies, ¿no? Sobre las cuales estamos distribuyendo ese esfuerzo radial. ¿Vale? Eso es lo que tendríamos. Después tendríamos que, bueno, pues tendríamos también la componente del esfuerzo cortante en dos superficies, en la parte superior y en la parte inferior. Aquí está uno y aquí está otro. ¿De acuerdo? Dos componentes. Por lo tanto, sería, en sentido negativo, sería menos dos veces el cortante por fricción, es decir, en el plano ZR, cortante por fricción. ¿Sobre cuál superficie? Ya la definimos esa superficie, ¿no? En el caso anterior, y que sería aquí el producto de R por la diferencial de ángulo, ¿sale? Y por la diferencial de radio. Es lo que tendríamos. Ya lo razonamos en la sumatoria de fuerzas en dirección Z. Entonces tenemos esa componente del cortante, y luego tendríamos otras dos componentes, ¿no? Que sería más dos componentes, no, de hecho sería menos, ¿no? En este caso, sería menos dos componentes del el esfuerzo angular, sigma cero, perdón, sigma teta, en esas dos. ¿Sobre cuál superficie? Pues sería una superficie, bueno, esta es la proyección, ¿no? Es la proyección, tendría que ser por seno de la diferencial del ángulo sobre 2, esa es la carga. La superficie sería la diferencial del radio y por la altura h, ¿sale? Es lo que tendríamos. Y todo esto debe estar en equilibrio. Seguimos adelante, eso sería lo primero. Tendríamos un siguiente desarrollo. Tendríamos que ver eh, la simplificación, ¿no? Que corresponda para cada uno de los términos. Y vamos a escribir lo siguiente. Tendríamos el primero aquí en la parte superior. Vamos a hacer todos los productos necesarios para que esto se vaya simplificando. Y sería entonces, en primer lugar, aquí una R por sigma, diferencial de ángulo y H. Esa es la primera. Luego sería más R por la diferencial de sigma, ¿no? R por la diferencial de sigma, y tendremos por aquí la diferencial de ángulo y la misma H. Son cuatro términos. Luego tenemos aquí más, ¿no? La diferencial de radio por sigma, por la diferencial de ángulo y por H. Y finalmente tendríamos más la diferencial de radio por la diferencial de sigma, por la diferencial de ángulo y por H. Acabamos todos los términos del primero. Luego tenemos por aquí el que ya existe, que sería menos R y por sigma, diferencial de ángulo, y por H. Luego tenemos aquí un menos 2 y tenemos que este es el efecto de la fricción, sería menos 2 veces mu por la presión, dijimos el modelo de Coulomb. Tenemos que eso sería por el radio, por la diferencial de ángulo, es una D, ¿sale? Y por la diferencial de radio. Oh, bueno. Ahora sí. Y aquí tendríamos la simplificación que sería 2 veces sigma angular
pero ya tenemos que ese seno se representa simplemente como el mismo ángulo, el argumento que tenemos dentro, por lo tanto sería aquí menos sigma angular, una sola componente, por la diferencial de radio, perdón, diferencial de ángulo, aquí, diferencial de radio, y h. Y esto debe estar casi en equilibrio. ¿De acuerdo? Serían apenas dos renglones, lo estamos marcando con ese asterisco, donde inicia y donde termina, y simplificamos cosas, ¿no? Tenemos aquí una simplificación, sería lo primero, este primer término que está aquí, junto con este que está aquí abajo, mañosamente quedaron a la misma altura, lo podemos mandar a paseo, ¿no? Lo podemos mandar a paseo, y buscamos si hay algún término que esté común en todos los términos, si identifican la diferencial de ángulo, me parece que está en todos lados, sería este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, y este que está aquí, ¿no? En todos los términos. Vamos a reescribir qué es lo que queda. Reescribimos lo que queda y sería entonces el segundo término, que sería R por la diferencial del esfuerzo radial y por H. Ese es el primer término. El segundo término sería más la diferencial de radio por el esfuerzo radial y por H. Segundo término. El tercer término sería la diferencial de radio, la diferencial de sigma y H. También el siguiente término sería menos dos veces el efecto de la fricción por la presión de carga de Forge, en este caso, por el radio y por la diferencial del radio. Y finalmente tendríamos una componente que sería menos la componente angular y por el producto de la diferencial de R y H, y eso estaría igualado casi a cero. ¿Vale? Ahora tenemos otro color más para simplificar en una segunda iteración y vemos que ya no se puede simplificar más, ¿no? Ya no se puede simplificar más, pero tenemos la posibilidad de aplicar la regla del producto de diferenciales. Y en este caso tenemos que hay un producto de diferencial en la parte superior, es decir, aquí hay una diferencial y otra diferencial. Por lo tanto, esto en conjunto lo podemos mandar a paseo y este se refuerza como una aproximación. Y entonces reescribimos qué es lo que queda. Lo que queda en este caso sería, en el siguiente renglón, sería, el siguiente resultado sería R por la diferencial de sigma. Y me parece que después de eso ya queda, bueno, paréntesis, R por la diferencial de sigma y H, más diferencial de R, sigma y por H. Recuerden ahí las letras, por favor. Y tendríamos aquí que sería menos dos veces la fricción P, el radio, la diferencial del radio. Y aquí abajo menos la componente angular, la diferencial de radio y H. ¿Qué les parece, ingenieros? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profesora, todo bien. Gracias. Excelente, Mario. Muy bien. Es importante, ¿no? Que vayan. Yo les voy a compartir el documento, pero también para que pongan atención a mis garabatos, ¿no? O sea que sí, pues trabajo seguirlo, pero si lo van escuchando, saben, esto que parece una B, es una R. Que lo tengan en cuenta, ¿no? Que no todo es lo que parece en este caso. Bien, necesitamos simplificar todavía más esta expresión porque todavía depende de muchas variables. Y para ello necesitamos utilizar el concepto de material homogéneo e isotrópico, ¿de acuerdo? Material homogéneo e isotrópico. Tenemos en este caso como un pequeño antecedente, vamos a colocarlo aquí en otro color, tenemos que sería que si yo pongo sigma R es igual a sigma Z, es decir, la densidad, y que sea igual a sigma angular. ¿Y qué si yo digo que la rigidez o el esfuerzo, el módulo de Young radial es igual al módulo de Young longitudinal y es igual al módulo de Young angular? ¿Qué estamos diciendo con eso, ingenieros? En esta representación extensa. Que el material es ¿qué? Isotrópico y homogéneo. Eso sería de homogeneidad, ¿no? No sé, Diego, yo pregunté primero y lo tuyo sonó como otra pregunta. Entonces, se vuelve un ciclo infinito de preguntas, ¿no? Pues la homogeneidad es módulo de elasticidad en todo el volumen. Bueno, el mismo en todo el volumen.
al igual que la dureza, la densidad en todo el volumen es igual, ¿De no acuerdo? cambia. Entonces la respuesta es que sea homogéneo, ¿vale? Lo tomamos, ¿no? Lo habíamos planteado. Y podríamos hacerlo todo igual, entonces en este caso, si decimos entonces que simplemente hay una densidad, ¿no? Y también podríamos decir que solamente hay un módulo de Young, un módulo de elasticidad. Eso lo podríamos decir, ya lo concluimos, ya lo razonamos, ya lo comprendimos, ya lo transmitimos. Ahora, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar un comportamiento mecánico simple, ¿no? Que sabemos que se va a mantener independientemente de la condición de carga. Es decir, si iniciamos en elástico, pues si se deforma plásticamente, sigue siendo el mismo material, no va a cambiar. Y cuando recupere su condición, va a comportar exactamente igual que como lo teníamos al inicio, al menos en el dominio elástico o en una porción de su comportamiento mecánico global. Lo que estamos diciendo entonces es que esta E, así como está, este módulo de Young único, es igual a un cociente que tiene que ver con el esfuerzo de excedencia y la deformación máxima que se puede presentar. Pero que esto puede ser representado simplemente como el esfuerzo radial entre la deformación radial. Si me permiten, le voy a poner ahora sí su apellido para que no vaya pobre, ¿sale? O bien podría ser el cociente entre la componente de esfuerzo de excedencia longitudinal con respecto a la deformación que se presenta en la misma dirección, o bien puede ser igual a la componente de esfuerzo angular y la deformación angular que se presenta también. Ahí está. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. Pero también lo que es cierto es que este cilindro se está deformando de manera simultánea, es decir, está cambiando, de acuerdo al sistema de referencia, de manera simultánea en las tres direcciones. Conforme se reduce, el otro aumenta, el otro aumenta. Se reduce altura, aumenta la diferencial de ángulo, aumenta la componente radial para un punto en específico, es decir, se aleja del centro y baja en dirección Z y se va moviendo en posición angular. ¿Sale? Es lo que estamos tratando de concluir con el aspecto de deformación homogénea, porque es un material homogéneo, ¿vale? Y entonces lo que estamos estableciendo en este caso es que si se mantiene o garantizamos la simetría axial, ¿no? Entonces en este caso, y solo en este caso, podríamos establecer que la dirección, la deformación radial, en este caso, va a ser aproximadamente o igual a la deformación que se presenta en dirección angular. Lo que implica, lo que implica entonces que la componente radial, que en este caso representamos simplemente como sigma, va a ser igual a la componente angular. Y si eso es cierto, de acuerdo a nuestro razonamiento, entonces este término que está aquí, junto con este término que está aquí, son iguales y de signo contrario. ¿Están de acuerdo con esa conclusión, ingenieros? Tal vez convendría colocarla por aquí en algo así, bien amarillo, ¿sale? Y después poner tal vez, y solo tal vez, unas flechas, ¿no? Una flecha que vaya aquí, por aquello de la comprensión, y otra más hacia acá, ¿no? Tal vez. Y que entonces, como consecuencia de esa conclusión, lo que tendríamos que decir es que este término, junto con este término, los podemos mandar a paseo. Y no solo eso, queda desprotegida la variable R. Por lo tanto, esto que está aquí, junto con esto que está aquí, también lo podemos mandar a paseo del otro lado, junto con el cero. ¿Qué es lo que queda? Pues ya queda bien poquito, ¿no? Aquí lo podemos colocar para que quede en una sola diapositiva. Lo colocamos en negro. Colocamos una línea de separación para evitar confusiones. Y podemos colocarlo en texto, por lo tanto, oh, qué caray. Por no sé por qué eso es, porque está muy sucia en mi tablet también. Por lo tanto, no, bueno.
¿Sale? Podremos establecer en este caso de que la ecuación diferencial que nos permite representar sería simplemente la altura variable del cilindro por la diferencial del esfuerzo radial, ¿sale? Menos 2 veces el efecto de la fricción por la presión en dirección Z, la presión de Forca, por la diferencial del radio. ¿Vale? Y tenemos entonces un módulo matemático adicional. Lo colocamos aquí y le vamos a colocar un rectángulo negro, ¿vale? Y como es el resultado, pues todavía provisional porque no hemos terminado, ¿sale? Vamos a colocar un buen color, parece que ya queda, ¿no? Y que sea un color, que sea el rojo todavía, como resultado previo. ¿De acuerdo? Si me permiten, vamos a concluir aquí esta sesión porque saben que se pueden ir temprano para que tomen el desayuno correspondiente, el almuerzo que les toque, o lo que tengan que hacer antes de su siguiente sesión. Sería simplemente establecer ahora el criterio de 3, que en ese caso para una deformación homogénea, lo colocamos aquí, y ustedes tienen toda la libertad de seguir adelante con la metodología, considerando que tienen que practicar para la futura evaluación. Entonces, el criterio de 3K, en este caso, criterio de 3K, establece entonces lo siguiente, sería el esfuerzo principal mayor, perdón por eso, el esfuerzo principal mayor menos el esfuerzo principal menor debe ser igual al esfuerzo de cedencia, de fluencia, ¿no? Del material, homogéneo, de formación homogénea, no es de formación plana. Y tendríamos aquí las condiciones de carga 1 y 2, y tendríamos sigma 1 mayor, sigma 3 menor para este sistema. Y dijimos que todas las cargas que están aquí, con excepción de P, todas son de tracción. Por lo tanto, ¿cuál es la carga mayor en magnitud? Es decir, hay una carga de compresión y una de tracción. La de tracción es el esfuerzo radial, va hacia afuera, y la de compresión es P. Por lo tanto, sería aquí colocar un menos y por aquí un más, ¿no? Porque siempre si hay una carga positiva, siempre será mayor, no importa en dónde esté, o cuál sea el número que tenga. Entonces, en ese caso corresponde con sigma, ¿sale? Mientras que en ese caso corresponde con P. Por lo que en nuestro criterio quedaría de la siguiente forma, sería aquí sigma, menos y menos aquí quedaría más la presión radial, y esto va a ser igual al esfuerzo de cedencia, el esfuerzo de fluencia del material. Lo colocamos en otro recuadro. Con eso concluimos esta sesión, ingenieros. Un recuadro, lo que sea. Y de aquí tienen la libertad moral de seguir adelante con el desarrollo. Es un aspecto de práctica para ustedes. Bueno, ingenieras, ingenieros, como siempre, un gusto compartir con ustedes. Espero que tengan un excelente inicio de semana después de este fin de semana largo y de este penoso cierre de semestre, ¿no? Deja mucho que desear para todos. Entonces, espero que las cosas vayan de la mejor manera posible, vayan a desayunar, vayan a descansar, lo necesario para su siguiente clase, lo que tengan que hacer. Yo es lo que tengo para compartirles este día, así que buen inicio de semana. Nos vemos el próximo jueves.